Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Micro by Qs. En esta ocasión vamos a utilizar el software que dejamos del ejemplo anterior, que decía interrupción del timer 1, y vamos a modificarlo de tal manera que podamos hacer un PWM con el timer 1, que sí sabemos que es viable, ya que los cálculos y las distintas operaciones que hicimos para tratar de generar una senoidal de alta velocidad no se cumplieron a su totalidad como esperábamos en los videos anteriores. Entonces hagamos algo útil de todo este estudio que hemos realizado hacia el timer 1. Vamos a convertir en un PWM por software utilizando el timer 1 en cualquier pin. Vamos a proceder a eliminar las cosas que no vamos a utilizar. Declaración del PIC se queda. Declaración de la librería XC se queda. Declaración de elextal se queda. Variable de seno se va. Método de configuración del timer 1 se queda. Método de senoidal se va y lo vamos a modificar por un método que llamaremos pwmsoft. Este método va a recibir un canal, una frecuencia y un ciclo de trabajo. En esta ocasión se puede notar que estamos utilizando la variable de tipo short, que es una variable que va de 0 a 16, de 0 a 15, porque tiene solamente 4 bits. La variable de tipo shart, que tiene 8 bits, que es más parecido a lo que se guarda en la memoria del PIC. Y una variable de tipo entera, que es la que hemos venido utilizando antes, que tiene aproximadamente para almacenar más allá de 65.536, pero nos interesa que almacene por lo menos hasta 65.536. Obviamente todo lo que haya dentro de este señor hay que cambiarlo. La estructura básica de las interrupciones la vamos a dejar. Vamos a necesitar una variable ton y una variable toff para poder resolver nuestro ciclo de interrupciones en nuestro PWM por software. Tenemos que hacer que ambas variables sean globales y que puedan ser accesadas desde cualquier punto del software, principalmente algo parecido a la variable static integer cuenta, aunque la variable toff acá en este punto está declarada igual a 100. No vamos a hacer eso, sino que nos vamos a valer de la variable externa para hacer los cálculos de la misma. Nuestra clase main va a tener un oscon para configurar a 8 MHz como siempre hemos trabajado, y va a ser el llamado de nuestro método pwmsoft y debe recibir un canal, una frecuencia y un ciclo de trabajo. Ahora, primero, antes de comenzar a terminar de escribir el código que hace falta acá para que nuestro ejemplo funcione, tenemos que hacer algo un poco más matemático, que es realizar los cálculos matemáticos, valga la redundancia, de todas las fórmulas de trabajo que vamos a utilizar para programar. Primero, definamos qué posibles variables vamos a tener. Sabemos que le estamos pidiendo al usuario un canal, que para ejemplos prácticos no lo vamos a usar ahorita, pero lo ideal sería tener canales del 1 al 16 y poder decir que los pines del puerto B son los canales del 1 al 8 y los pines del puerto D son los canales de los pines del 9 al 16.
y de esa manera podemos hacer PWM en cualquiera de esos pines. Sin embargo, lo que vamos a hacer es hacer PWM en el pin del puerto C2, que es donde está conectado el PWM originalmente, para poder verlo en el osciloscopio de nuestro ambiente de desarrollo. Le estamos pidiendo una frecuencia al usuario, un ciclo de trabajo. En algún punto vamos a utilizar o vamos a calcular TMR1, que es el valor del timer 1. Necesitamos el extal. Vamos a tener un TON y un TOFF. Y eso serían, en teoría, todas las distintas variables que vamos a estar utilizando dentro de nuestro software. Si se me escapa alguna, la estaremos agregando más adelante. El preescalador, que no se nos olvide el preescalador del timer. Voy a correr esto para colocar acá el preescalador. Ok, ahora sí, hablemos un poco de las ecuaciones. El timer lo vamos a tener configurado a 16 bits debido a los conflictos que vimos en los videos anteriores. ¿Qué vamos a hacer entonces con el timer? Vamos a utilizar una fórmula en específico, pero comencemos por el comienzo. Valga la redundancia. Primero, la frecuencia F se supone que está emparentada ¿con quién? Con nuestro TPWM, con nuestro tiempo del PWM. Adicionalmente a eso, sabemos que tiene que ser TPWM, tiene que ser igual a ¿qué? Tiempo on más tiempo off. Las voy a ir copiando una debajo de la otra para que no se vayan solapando ni tapando entre ellas. Ok, una vez conocido eso, ahora deberíamos hablar de nuestro ciclo útil. Duty va a obedecer una fórmula que es TON multiplicado por 100 dividido entre TPWM. Y en base a eso podemos decir entonces que Duty es igual al tiempo de encendido, TON, multiplicado por F multiplicado por 100. Por tanto, de allí podemos calcular que el tiempo de encendido va a ser igual al Duty multiplicado por dividido. ¿Sí? Tenemos que despejar. F, esto va entre paréntesis, F por 100. Ok, ahora hablemos un poco de lo que sería la fórmula de funcionamiento del timer. La podríamos buscar en el datasheet, la fórmula de funcionamiento del timer 1, o la podríamos deducir. En este caso, para ahorrarme la ida y venida hacia el datasheet, voy a deducirla y voy a establecer que, como lo estamos utilizando en 16 bits, estamos hablando de que es 65.536 menos el valor del timer 1, y todo eso debería ir en paréntesis para multiplicarse por los 4 ciclos que se gastan para cada instrucción, multiplicado por el preescalador del timer 1, dividido entre la frecuencia de trabajo del peak. Claro, o sea, tenemos que tener en cuenta, todo eso es igual a ¿qué? Es igual a el tiempo del timer 1. ¿Por qué? El timer 1 activa la interrupción cuando dispara, ¿cierto? Cuando desborda. El timer 1 cuenta hasta 65.536 y se retrasa 4 instrucciones y se retrasa lo que el preescalador diga. Por eso es directamente proporcional a lo que lo retrasa y al valor al que tiene que llegar. Y él lo hará de manera más rápida dependiendo del valor del extal, o sea, del valor de la frecuencia del peak. Por eso, el extal va dividiendo a toda la operación de arriba. De ahí deducimos la fórmula de trabajo del timer 1. Bien, teniendo esa fórmula de trabajo, ahora tenemos que hacer que sea algo entendible o que sea algo casable o mezclable con lo que ya tenemos, simplemente haciendo las sustituciones pertinentes para hacer que se parezca a lo que ya tenemos. Estamos hablando que el timer 1, TMR1, tiene que guardar ¿qué valor? 65.536 menos tiempo en encendido,
Tiempo en encendido por el valor de la frecuencia del peak dividido todo entre 4 veces el preescalador. Hasta ahí no tenemos ningún problema, solo faltaría decir cuánto vale el tiempo on. Tenemos el tiempo on en una ecuación por acá arriba que dice tiempo on es igual a duty entre frecuencia por 100. Entonces sustituyamos ese valor. Estaríamos hablando que lo que está multiplicando seguirá multiplicando duty y lo que está dividiendo se juntan los dos dentro de la misma división. Entonces sería el duty que nos da el usuario por el extal que lo tiene configurado el peak entre la frecuencia por 100 por 4 veces por el preescalador. Y eso nos daría el valor que hay que configurar en el timer 1. Ok, restricciones para esta fórmula. Sabemos que TMR1 tiene que ser mayor a 0 para empezar. Y que existe un valor en el que TMR1 siempre va a ser 65.536. Obviamente, si llegáramos a esos dos puntos extremos, que es donde todo lo que se le resta a 65.536 tiende a 0, entonces simplemente no tiene chiste tratar de hacer un PWM con algo donde el valor mínimo de conteo es 65.536 todo el tiempo, o sea, hasta que se desborde el pico. ¿De qué depende? Mientras la frecuencia sea más pequeña, la frecuencia que nos configura el usuario sea más pequeña, el número que aparece o el número resultante de toda la operación va a ser más grande y va a haber un momento en el que simplemente va a sobrepasar los 65.536. Mientras la frecuencia sea más grande, va a llegar un momento en el que simplemente va a alcanzar el valor de simplemente hacer las instrucciones una tras otra esperando el máximo desempeño, 65.536, o sea, tomando instrucción a instrucción, igualando la frecuencia del peak. Obviamente ninguno de los dos casos son viables, hay que mantenerse siempre en el medio de ellos, lo suficientemente lento como para que el peak lo pueda hacer varias veces y lo suficientemente rápido como para que el timer no tenga problemas en ser configurado. Teniendo eso, eso sería el timer 1, pero para el tiempo en on. ¿Cómo sería el timer 1 para el tiempo en off? Vamos a copiar la de tiempo on y vamos a buscar el valor del tiempo en off. Ah, no lo hemos calculado. Toff simplemente es igual a TPWM menos TON. Quiere decir que TOFF también es igual a duty entre F por 100 que resta a TPWM. Ahora, pero TPWM a qué es igual. Ok, si lo hacemos de esta manera, hay muchas cosas que aparecieron que no necesitamos. Si lo sustituimos en la anterior inicialmente, quiero decir, algo así como esto. A la larga hay que irse por cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea esta o la otra, o sea, hay que hacer las dos sustituciones igual, así que voy a quitar esto de aquí y voy a trabajar directamente en esta. ¿Qué tenemos? Duty entre frecuencia por 100 multiplicado por 100, 100 con 100 se va, duty con duty se va, y queda simplemente 1 entre la frecuencia menos el duty entre la frecuencia por 100. Eso sería lo mismo tener este 100 lo vamos a multiplicar por todo, o sea, vamos a hacer la suma del 100 como tal. Y la frecuencia también es un factor común, así que lo vamos a sacar también.
Y algo como esto sería lo que nos quedaría: 100 menos el duty por 1 entre la frecuencia por 100, y esto entre paréntesis. Quiere decir entonces que exactamente donde está tiempo en encendido, ahora sería tiempo en apagado. Y sería algo como esto. 65.536 menos 100 menos el duty multiplicado por el extal, dividido todo entre la frecuencia por 100 por 4 por el preescalador. Es algo muy parecido a la fórmula de arriba, pero ahora con el tiempo en off. Y obviamente tiene que cumplir la misma condición para que pueda funcionar correctamente. Ya con eso tendríamos qué configuraciones hay que hacer antes de. Ahora, de todo esto, cosas importantes que debemos calcular antes de que todo funcione. Vamos a ver cómo está nuestro código. Ok, ¿qué es lo que deberíamos colocar dentro de nuestro PWMsoft? Simplemente el cálculo del TOFF y el TON, que es lo único que nos interesa que se precalcule, por así decirlo. Entonces, el TOFF, TON, ¿cuál lo haríamos primero? Vamos a colocar primero el tiempo de encendido. El tiempo de encendido, vamos a decir que es, esto hay que hacerlo en varios procesos. Primero voy a hacer la multiplicación entre, para ver, no, primero vamos a disminuir de tamaño el extal, sí, sería lo ideal. Vamos a buscar cómo es el registro del preescalador del timer 1. El timer 1 puede valer 1, 4, 8 y 16, si no me equivoco, en base a la configuración de estos dos pines. En este caso, el preescalador está configurado a 1, por tanto no lo voy a tomar en cuenta. Quiere decir que aquí debería dividir entre 1, pero eso es una instrucción innecesaria. Por otro lado, todavía nos falta multiplicar con el ciclo útil. Listo el cálculo de TON. Ahora deberíamos hacer el mismo procedimiento pero con TOFF. Y en teoría con eso deberíamos tener el cálculo de TOFF. Una vez eliminada esa cuenta que teníamos allí, que era el cálculo que acabamos de hacer por fuera, ahora tenemos T, que es el valor que recibe el config timer. Como ya habíamos dicho, aquí se configura el timer a 16 bits, se configura con un preescalador de 1, se configura con la activación del SSEN, se configura que no tenga sincronización por fuera y se manda a contar el timer. Adicionalmente a eso se activan las interrupciones, se resetea la bandera, se activa la interrupción del timer 1 y también se define que es una interrupción de alta prioridad. Después de eso tenemos acá las interrupciones. El proceso de interrupción va a ser bastante simple, simplemente va a verificar si está en 1. Si RC2 está en 1, lo va a colocar en 0 y va a mandar a contar el off. Y si RC está en 0, que sería lo contrario a estar en 1, lo va a colocar en 1 y va a colocar a contar en tiempo on y va a encender de nuevo las interrupciones y salir de la rutina de interrupción. Aquí la pregunta sería, ¿en qué momento estamos activando las interrupciones? Si nos damos cuenta, según nuestro main, por donde pasa, no se están activando las interrupciones ni se está mandando a contar el timer. Quiere decir que hace falta configurar por primera vez nuestro timer. Entonces, nosotros vamos a hacer
un config timer 1 por primera vez por acá afuera. Le estamos diciendo entonces que lo primero que va a hacer es hacer un config timer por fuera después de haber calculado por primera vez y por única vez el valor de nuestro TON, por así decirlo. Usamos duty, usamos frecuencia, canal no lo usamos porque habría que seleccionarlo y habría que modificar lo que hay aquí adentro. Pero en teoría el canal debería definir por dónde deberían ir los encendidos y los apagados de los pines. Eso debería definirse con un macro, lo cual no vamos a hacer en este momento y no se va a investigar por ahora. Después estaremos aperturando el tema de los macros. En teoría, con esto que acabamos de hacer, deberíamos haber obtenido un software que genera un PWM por software, por interrupciones. En el canal no lo estamos tomando en cuenta, a una frecuencia definida por el usuario, que en este caso la definió a 20 kHz y un ciclo de trabajo del 60%. Vamos a ver si es cierto. Play. Se nos ha olvidado algo muy importante. Definir el trish del pin por donde se supone que va a salir la información. Dense cuenta que el trish del puerto RC2 nunca fue declarado. Si observamos el código detenidamente, no tenemos el trish del RC2. ¿En qué punto debería haber sido declarado? Si estamos utilizándolo acá, debería haber sido declarado en la configuración del timer 1. Vemos acá tenemos todo excepto el trish del pin por donde va a salir. De hecho, el on-off se realiza acá. Vamos a colocar el trish dentro de acá, dentro del PSOF. Vamos a decir que en este punto, trish de el puerto C0 bit, no. Ajá, aquí están los trish. Trish del puerto C. Punto RC2 igual a 0 para indicar que es una salida. Ahora sí debería obedecer nuestro port bit RC2. Compilamos y podemos observar acá un PWM de altísima frecuencia. Aquí podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ay Dios! Tiene 6 de 11, debería tener 6 de 10, pero tiene 6 de 11. 3, 6, 3, 5. Claramente hay un extraño detalle en este punto, esto no debería estar ocurriendo, pero se aproxima bastante al 60%. Vamos a sacar las cuentas. Nos está dando 0,54% de valor de ciclo útil. No debería ser así. Ok, hemos encontrado algunos errores de congruencia con los tiempos de velocidad de ejecución. Y después de hacer unas cuantas pruebas hemos llegado a la conclusión de que cuando estamos trabajando con interrupciones tenemos que tomar en cuenta el tiempo que vamos a gastar durante la interrupción apagada o durante el timer apagado. Por eso acá se ha hecho la compensación de 60. Esto ha sido un ajuste dinámico de parámetros que permite hacer que tome en cuenta aproximadamente las 30 a 60 instrucciones que se van a utilizar una vez que dispara la interrupción. Imagínense que empieza el código, se hacen todas las configuraciones, se dispara el timer 1 y después se queda en la función principal. En el momento que dispara la interrupción, él entra acá, gasta una instrucción en entrar,
otra instrucción en apagar las instrucciones generales, otra instrucción en resetear, otras dos instrucciones, ya irían 5, en hacer la comparación del RC2, 6 con el RC2 como tal, y haría un brinco, serían dos instrucciones más para llegar acá. Estaríamos hablando ya de, creo que íbamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 instrucciones hasta los momentos. 15, 16, 17, 18 instrucciones. Y aquí hay una suma, que deberían ser la instrucción número 20, y una asignación, que son 21, 22. En teoría debería gastar 22 instrucciones, pero después de hacer pruebas durante el software, durante el corrimiento del software, se llegó a la conclusión de que 60 era la cantidad de tiempos de reloj de instrucciones que se estaban gastando en la rutina de interrupción para el timer. Lo bueno es que se puede ir haciendo un ajuste dinámico de parámetros acá hasta que sea congruente el tiempo de ejecución con esto. Lo malo es que hay que tener en cuenta que la frecuencia del PWM generado por software es significativamente menor con la frecuencia que se puede generar directamente con el módulo de PWM. Por ejemplo, hemos tenido que bajar la frecuencia de 20 kHz, que era la que teníamos planteada inicialmente, a 5 kHz para poder obtener un PWM congruente. Veamos acá, la simulación ya está corriendo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 en apagado. Y los tiempos deben ser congruentes porque tenemos 10 en total multiplicado por 20 micro. Aunque en teoría no estamos todavía en el valor del tiempo que nos estamos esperando. Vamos a ver. Ya por lo menos es congruente el tiempo on off con el tiempo en on con el tiempo en off. Todavía seguimos teniendo algunos inconvenientes en alcanzar los valores de tiempo que deberían tener. Porque en teoría... es que aquí hay un detalle. No, estamos exactamente en el tiempo de valor que deberíamos tener. Si le damos un ciclo útil de 70%, que es el que vimos allá configurado, con una frecuencia de 5 kHz, los resultados deberían ser estos dos. Y es en efecto lo que está ocurriendo cuando introducimos ese delay de 60 instrucciones dentro de nuestro timer. Entonces, sí, en efecto, al trabajar un PWM con timer hay que compensar la cantidad de instrucciones con un ajuste dinámico de parámetros en el punto donde se mostró en el código. Exactamente, como estábamos diciendo, en el método configuración de timer, justo en la asignación final se tiene que hacer un ajuste dinámico de parámetros para hacer que sea congruente el tiempo en off, el tiempo en on y la frecuencia del PWM generado por software, dependiendo de la cantidad de instrucciones que se hayan gastado en la ejecución de la rutina y la atención de la subrutina de interrupción. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas obtenido una herramienta más para trabajar con microcontroladores. Ahora no solamente tienes para hacer PWM con el módulo de PWM, sino que también puedes hacer PWM por cualquier pin usando el método de desarrollo de PWM con interrupciones por software, mientras que tu código se sigue ejecutando tranquilamente y sin problemas en este punto. Iría tu código. Entonces, espero que te haya funcionado. De todas maneras vamos a hacer una prueba adicional para que se observe que sí funciona. Vamos a colocarlo acá en 40 y vamos a ver la simulación. Y acá podemos observar tranquilamente que tenemos 1, 2, 3, 4, 40% de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60%, 40% en on, 60% en off y cumpliendo y siendo congruente con los 5 kHz de frecuencia que se configuraron en el PWM por software. Ahora sí, espero que te haya gustado, manito arriba si te gustó, espero que hayas aprovechado todo el video, que te sirva para tener una herramienta adicional y sígueme y está atento a las próximas presentaciones de MicroByteCUS.
Chao.